Mientras me bebo el primer café, te voy a contar por qué ya no hay defensas duros en el mundo del fútbol. Antes los centrales eran auténticos muros impenetrables. Eran futbolistas con los que no te la tenías que jugar demasiado, los que te lo pensabas dos veces para tirarles un caño, una alambreta o un regate vistoso, porque sabías que esos futbolistas no perdonaban una entrada. Eran futbolistas que imponían respeto siempre. Hoy, sin embargo, parecen más bien mediocentros que parten atrasados, futbolistas en creación, que por el contexto del juego están en esa ubicación del campo, nada que ver con lo que eran. Vamos a analizarlo todo desde la táctica, la técnica, lo físico obviamente e incluso lo reglamentario, porque todo ello ha influido en la extinción de los centrales duros que le daban color a nuestro fútbol. Y también vamos a partir un poco de la subjetividad. Y es que yo creo que si eres feo, pero feo muy feo, de esto que metes miedo, partes con ventaja para ser un buen central. Sobra decir que me he puesto este camisetón por algo. Es la camiseta del Rayados de Monterrey de don Sergio Ramos, que creo que de esto de lo que vamos a hablar sabe un poco. Bueno, vamos a abrir este melón por la evolución táctica, porque es algo que a vosotros os encanta y a mí también. Por lo tanto, nos vamos a quitar este primer punto que además nos sirve para contextualizar bastante. ¿Cómo ha sido la evolución táctica del central? Hace años su defensa se basaba en la fuerza, en la anticipación y en el duelo físico. El central que ganaba su duelo físico ganaba su partido individual. Jugadores como Jaap Stam, como Fernando Hierro o como Sergio Ramos en sus primeros años dominaban con pura autoridad, nadie se atrevía a encararles. Hoy el fútbol ha cambiado sobremanera, ahora las prioridades de los entrenadores son bien diferentes. Durante años el central era un destructor, al igual que lo era el pivote, del que ya hemos hablado un poquito en el canal, de su evolución. Ahora, aparte de destructor, que ya no lo es tanto, tiene que ser un constructor. Por lo tanto, en la escala de prioridades ya no está tanto que sea duro, que sea físico, que tengas un buen cambio de orientación, un buen pase largo. Por lo tanto, ahora los entrenadores prefieren otro tipo de futbolista. Tenemos el ejemplo de Pau Cubarsí, y ahorraros, mandadme el sticker con la cara rota de Pau Cubarsí. A mí me gusta mucho, es un central que me encanta, pero todo lo que tiene de buen pie, de buena salida de juego y de buena lectura del contexto futbolístico, no lo tiene de dureza, lo tiene de pecar mucho de esa inocencia en muchas veces y por lo tanto deja acciones de gol para los delanteros rivales. Ahora bien, hay futbolistas que ya han conseguido metamorfosearse. Antes hablaba de Sergio Ramos porque Sergio Ramos en sus primeras etapas era más ese futbolista destructor, más que constructor, luego fue evolucionando. Sergio Ramos tiene un pie privilegiado, ya no solo para los penaltis, sino para las faltas, para los envíos en largo, para los cambios de orientación, y se fue convirtiendo un poco más en ese central que le gustaba a los entrenadores. Tenemos un ejemplo que a mí me encanta poner cuando hablamos de esto, de centrales modernos, que es el de Virgil van Dijk. Virgil van Dijk es contundencia física, es un tallo enorme, físicamente súper potente, duela bien, pero aparte tiene un buen pie y favorece mucho la salida de balón de sus equipos desde atrás, aunque no siempre se haya querido imponer salida de balón desde atrás en sus equipos. Esa sería un poco la parte táctica, pero también tenemos que tener en cuenta, indudablemente, la física y la técnica, porque el perfil de futbolista del central ha cambiado muchísimo. Antes eran centrales más toscos, más duros, más lentos, ahora es impensable. Un central lento en el mundo del fútbol está muerto, y ahí tenemos el ejemplo de Harry Maguire, el cual me peleo con quien sea, estoy abierto a debates de que no es tan malo como lo han pintado, tenía buenas características, simplemente no era propio para esta época. Teníamos a centrales hace años como Bobby Moore, por ejemplo, al que se le habría criticado muchísimo en esta época por el simple hecho de ser lento. Ahora bien, ¿por qué ya no valen los centrales lentos? Bueno, por muchas cuestiones, por la evolución del ritmo del juego, que ahora es altísimo, por la evolución sobre todo de los delanteros, que ahora son auténticas flechas. Vamos a ponernos el ejemplo porque probablemente sea el más cómodo que nos podemos poner, que es el de Kylian Mbappé. Un central lento contra Kylian Mbappé está completamente muerto, está completamente fuera de lugar. Por eso yo siempre digo que muchos de los centrales de los 90 o de los 2000 que todos tenemos encumbrados, si jugasen al fútbol en estos años lo pasarían realmente mal, porque ahora la velocidad es otra, el ritmo de juego es otro. Por ejemplo, Carles Puyol, que también es un ejemplo que me gusta poner mucho en mis vídeos, si Carles Puyol jugase hoy en 2025, se le verían muchísimo las costuras, porque ese tipo de centrales lo asumían todo a su dureza, a la intimidación. Sin embargo, ahora se busca más neutralizar de manera inteligente. ¿Por qué? Pues por todo esto y por otra cosa que os voy a contar, que es más reglamentaria, porque ahora se penalizan muchísimo más ese tipo de entradas. Ahora el fútbol moderno protege muchísimo al jugador ofensivo, como nunca antes, diría yo. Cada entrada agresiva es revisada y sancionada, y una acción que en los años 80, por ejemplo, pasaría desapercibida, hoy es penalti o tarjeta roja directa sin dudarlo. Y esto cambia muchísimo la mentalidad de los centrales, porque ahora ya no se trata de intimidar al delantero, de infundirle pavor, de antes que se hacía mucho eso de en la primera acción irle fuerte al delantero para que en la siguiente ni siquiera vaya al duelo. Ahora es impensable, porque aunque sea la primera acción, aunque sea el minuto 3, es que te puedes jugar una expulsión. Es que faltas que antes pasarían desapercibidas en el fútbol, hoy son dignas de expulsión e incluso de sanción por conducta violenta.
Por eso mucha gente, con lo cual no estoy del todo de acuerdo, pero siempre hay que ponerlo en valor, atribuye más mérito a futbolistas como Maradona o como Pelé que a los modernos, como Messi y Cristiano. Bueno, para mí no, porque la calidad de los defensas es indudablemente superior en esta época, pero entiendo lo que quieren decir y, por ejemplo, lo que hacía Maradona era algo impensable en el fútbol moderno. De hecho, para mí era un prodigio físicamente, porque no entiendo cómo no se podía lesionar con más frecuencia con esas entradas que le hacían. Pero todo esto viene de abajo, viene de la cultura futbolística y de las academias, de las escuelas de fútbol, de la base en general. Yo he estado un poco en el proceso, yo que soy de los 2000, en ese proceso de cambio entre el fútbol duro y el fútbol moderno, un poco más de toque, más de transiciones. Entonces he podido vivir las dos partes, además como central. O sea que puedo hablar un poquito de todo esto en este vídeo. Y sí que es verdad que antes te enseñaban a ir más duro, te enseñaban un poco más de perrería. Ahora, sin embargo, yo lo estoy viendo en las nuevas generaciones. Lo primero que le enseñan a un central es cómo encontrar al hombre libre, cómo apoyarse con su portero, cómo dar desmarques de apoyo a los futbolistas que tienen el balón, ya sea el mediocentro defensivo para darle un pase de seguridad, el portero para progresar. Bueno, eso eran cosas que antes no te enseñaban. Y no te las enseñaban porque tenías un salvoconducto, que era: recibo la pelota, si estoy marcado, patapum para arriba. Eso ahora es impensable. De hecho, los entrenadores lo castigan al futbolista que despeja. Era inconcebible antes que a un central se le discutiese que no podía despejar un balón, cuando es más, en los campos de fútbol hace años se aplaudían los despejes. Y no estoy hablando campos de tercera regional ni de segunda ref, no, estoy hablando del Santiago Bernabéu. Yo he visto aplaudir despejes en el Santiago Bernabéu. Vamos a tratar de hacer una especie de comparación directa, ya para ir cerrando con el vídeo, entre lo que antes era un central duro y lo que ahora es un central duro. Bueno, yo podría poner 1000 ejemplos, por ejemplo el de Pablo Alfaro, a mí me encanta ponerlo porque yo creo que es el ejemplo manifiesto de lo que es un central duro. Pero vamos a poner otro que también es clarísimo, es el de Jaap Stam, ya que es la viva imagen de la fuerza, la intimidación, la anticipación y las entradas duras. Hoy ese papel de Jaap Stam lo podríamos encontrar, salvando ejemplos como Gené, por ejemplo, en Matthijs de Ligt, que cumple funciones similares pero con un estilo distinto. Es físico, sí, pero también es rápido, es técnico y es capaz de iniciar ataques. La diferencia es muy clara. Antes la dureza era el centro de todo, hoy solo una parte del pack completo que exige el fútbol moderno. Bueno, como en cada vídeo te voy a dejar ya mi conclusión final, pero antes de dejártela te voy a pedir que le des un like al vídeo, que te suscribas al canal, que a mí me ayudas muchísimo y no te cuesta absolutamente nada, y que me respondas a la pregunta que te voy a dejar en breves segundos. Yo creo que ahora los defensas duros, puros, ya no existen. Y no porque, como muchos creen, el defensa sea menos valiente, sino porque ahora tiene otro tipo de valentía. Tiene que ser valiente en cuanto a la asunción de riesgos con balón, tiene que ser valiente en cuanto a la anticipación, tiene que ser valiente en cuanto a dónde y cómo meter el pie. Creo que se ha metamorfoseado esa manera de ser un central duro, pero que siguen existiendo, solo que en otro tipo de central. Ahora bien, ¿tú eres más de los centrales de antes, los echas de menos, o eres más de los centrales modernos, con buen pie y salida de balón? Déjamelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me voy acabando el café, que creo que ya es hora.